Después de analizar un móvil, lo vendo caso crea que no lo necesitaré más, pero en algunos casos lo mantengo, como ocurrió con el Poco F3, que en el 2022 es una mejor compra de lo que era el año pasado. Verás, este teléfono se lanzó por unos 350 euros y por ese precio teníamos el Realme GT Neo 2, el OnePlus Nord 2 o el Xiaomi 11T. Todas estas muy buenas selecciones. Pero este año tenemos el Redmi Note 11 Pro Plus, el Realme 9 Pro Plus, el Galaxy A53 y todos ellos tienen un peor rendimiento. Aunque bueno, esta comparativa quizás no sea la más justa porque desde entonces que el Poco F3 Pro ha bajado de precio, así que vamos a compararlo con el Poco X4 Pro, el Redmi Note 11 Pro o el Realme 9. Y una vez más, pues salen perdiendo. Así que ya empiezas a entender por dónde van los tiros, ¿verdad? Y aunque uno no se quiere enfocar en el rendimiento, en las especificaciones, pues a la hora de comprarse un móvil de Xiaomi, pues es lo que tienes que hacer porque con el tiempo no mejorará. El año pasado hice esta prueba de rendimiento y como puedes ver, logró un resultado aceptable para tan solo tener 6 GB de RAM. Este año con MIUI 13 y Android 12 es 3 segundos más lento que el año pasado, lo que no está nada mal. Pero aún así, si lo comparamos con los móviles que mencioné anteriormente, sigue teniendo la delantera. También es cierto que en Genshin Impact era capaz de ejecutarlo a 60 frames por segundo con los ajustes gráficos al máximo, pero este año el Snapdragon 870 ya no es capaz de mantener este frame rate de la misma forma, pero una vez más, si lo comparamos con otros móviles que cuestan entre 300 y 400 euros, los resultados son mucho mejores. Así que podemos decir que el Poco F3 tiene un muy buen rendimiento, mejor que cualquier gama media que Xiaomi haya lanzado este año. Solo que no esperes que Xiaomi optimice las decenas de móviles que lanza. ¿Cómo puede serlo si este año ha lanzado ya 29 móviles y ni siquiera estamos a mitad del año? Es por esto que en esta gama de precios suelo valorar tanto un buen rendimiento porque de alguna forma te permite colmatar la falta de optimización y en el día a día, hombre, te da un rendimiento aceptable. Y si te digo la verdad, el Poco F3 sigue siendo estupendo en este sentido. El único bug que sigue presente es el del sensor de proximidad, que simplemente no funciona. Y créeme, que Xiaomi lo conoce, pero le importa un pepino. ¿Cómo lo sé? Pues porque claramente Xiaomi conoce este problema y este mismo año han vuelto a lanzar otros equipos con ese fallo. En el Xiaomi 12 sigue sin funcionar y en los Redmi Note 11 Pro Plus 5G tampoco. Así que si eres alguien que hace muchas llamadas con el móvil de esta forma o escuchas muchas notas de voz así, hombre, esto es algo a considerar. Pero en todo lo demás, creo que estarás satisfecho, ya que ahora mismo, por unos 250 euros en tiendas como eBay o AliExpress, consigues un equipo con un diseño elegante, un peso bastante ajustado, unos materiales que se sienten premium, una buena pantalla AMOLED de 6,6 pulgadas que está muy bien calibrada y unos altavoces estéreo potentes. Ya hemos hablado del rendimiento, por lo que sabes que es bueno, aunque no hemos tocado en el tema de la batería. Y aquí sí que existe un desfasamiento, pero no tanto por la duración, ya que, como puedes ver aquí, con la última actualización, es genial, sino más bien por la velocidad de carga de 33 vatios. Encuentras móviles de 300 euros con una velocidad de hasta 65 vatios, hasta de Xiaomi. Por lo que eso es lo único quizás que en este apartado podría ser mejor. Pero considerando que el iPhone tiene una velocidad de carga inferior y cuesta 3, 4 o hasta 5 veces más, creo que se lo puedes perdonar, ¿no? Y el último apartado que te quiero hablar es el de las cámaras. Y creo que en esta gama de precios, pues sigue estando a la altura. Si comparamos su sensor principal con los demás, es cierto que se queda por detrás, es un pelín inferior, pero la diferencia no creo que sea significativa. El sensor ultra wide es el mismo en todos, solo que el postprocesado es más saturado en los recientes y ya con la macro de 5 megapíxeles, hombre, yo creo que la diferencia es obvia en términos de calidad. Con la cámara frontal también prefiero la del Poco F3 por el simple hecho de darnos una mejor tonalidad de piel.
pero es en el modo vídeo donde supera a los demás Realme y Redmi de la actualidad, ya que no solo es capaz de grabar en 4K, sino que su estabilización es mucho mejor gracias a su procesador. Por lo que si estás pensando en comprar un móvil para hacer muchos vídeos, con un mejor procesador y del 2021 sigue siendo una mejor opción. Si has llegado hasta aquí, no creo que sea ninguna sorpresa decirte que sí, recomiendo el Poco F3. Por menos de 300 euros es claramente de las mejores opciones que existen en el mercado, aunque si puedes, píllate el de 8 GB de RAM porque te prepara de cara al futuro, y más al ser un Xiaomi. Y también recuerda que carece de un slot para tarjetas micro SD, así que si crees que vas a llenar el almacenamiento fácilmente, píllate también la versión de 256 GB. Tan solo existe una mejor opción en mi opinión en esta gama de precios y es el Realme GT Neo 2, que es un poco más completo tal como se ha mostrado en esta comparativa versus el Poco F3, pero también es un pelín más caro, aunque ojo, viene con 8 GB de RAM y considerando ambas versiones de RAM, quizás te salga más o menos al mismo precio del Poco F3. Pero bueno, el Poco F3 me gusta, creo que si lo pillas por menos de 300 sigue siendo una muy buena opción y si tienes uno, déjame en los comentarios cuál ha sido tu experiencia. Y bueno, si te ha gustado el vídeo, tampoco te olvides de dejar un like y suscribirte y nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao!